Hablar sobre la narrativa de Manuel Escorza. Quiero mencionar que hoy es también un gran poeta peruano. Bueno, sería injusto hablar de la obra de Escorza o de una sola de las obras de Escorza. Hablar de toda esta saga que él escribió en cinco historias épicas a las que él llamó la Guerra Silenciosa. ¿Por qué le llama la Guerra Silenciosa a su saga? Un poco vamos a elucubrar acerca de esas voces que no se escuchan en la historia oficial y que él pretendió, a través de su novelística, decirnos a nosotros lo que estaba pasando tierra adentro. Vamos a ubicar un poco a Escorza dentro del panorama de la literatura peruana. Dicen por allí que Escorza fue o es un escritor indigenista, cosa que no le gustaba a él. Luego, cuando el crítico, el profesor Sammartino, ensaya una nueva propuesta que continúa al indigenismo en la literatura peruana, la cual llama el neoindigenismo, tampoco les sigue gustando a Escorza. Pero a los escritores muchas veces no les gusta dónde los ubican. Lo que importa es cómo vemos nosotros, los que estamos fuera de su obra, desde un poquito de lejos, vemos cómo se inserta un escritor dentro de la realidad peruana. Digo, estamos un poquito lejos, pero son los escritores o los artistas los que nos permiten entrar a la realidad peruana. Muchas veces los discursos políticos no son necesarios o son suficientes, como si lo es la obra literaria de un escritor o la obra artística de un artista. El indigenismo en el Perú marcó una gran época del desarrollo de la narrativa peruana. El indigenismo venía después del llamado indianismo, en donde, por ejemplo, dos escritores muy conocidos por los peruanos, Corina Mato de Turner y López Albujar, estaban inmersos en este espacio en donde se veía al indio, o el problema del indio, desde un poquito más allá de una vertiente, un poquito lejos al indio. Se veía solamente de una manera sobreprotectora, eran personajes, digamos, de postal. El indio, el indígena, era un sujeto tratado de muy lejos, sin ánimo de penetrar un poco más allá de sus vivencias personales o de su mundo objetivo o de su mundo mágico. El indigenismo ya entra un poco más allá. El indigenismo se atreve a hablar del indígena o del indio ya desde una perspectiva mucho más telúrica, mucho más sensorial, mucho más humana, hablando del mundo andino desde el compromiso inclusive mágico, emocional y emotivo. Todavía no, hasta ahora, hablando del indio o del indígena con la voz del propio indígena, ni aún José María Arguedas. Estaríamos un poco contradiciendo lo que dijo José Carlos Menati mucho más antes, cuando dijo que del indio solamente hablará el propio indio. Hoy habrá un indigenismo real cuando el indígena mismo habla de sí mismo. Arguedas no lo era, Arguedas era un misti, un mestizo, pero que sí fue el que más cercanamente estuvo de ellos porque convivió y vivió con ellos. El siguiente paso, que vendría a ser el neoindigenismo, y aquí la gran salvedad y la gran inteligencia o intuición de Manuel Escorza fue que él no intentó copiar a los indigenistas. Él no se propuso en ningún momento hablar como ellos, él no se propuso en ningún momento contar al indio desde adentro, porque primero él no era un indio, no era un indígena, tuvo sí una experiencia viviendo en zona andina huancavelica, de pequeño o de joven, pero él no se pudo tomar esos atributos, ni siquiera siguió una moda que en ese momento estaban siguiendo muchos escritores. Él pretendió distanciarse un poco, él no quiso hablar a través de este neoindigenismo de una literatura que sea antropológica, de una literatura que pretenda incluir al quechua, o juegue con el quechua, o viva con el quechua para crear nuevas formas de expresión a través de la literatura, en este caso la peruana. Escorza se distancia inteligentemente y crea una propia voz a través de su literatura. Escorza, a través de su saga de 5 novelas que empiezan Corredor de Porrancas, 5 novelas que él escribe con una furia tremenda, que escribe con una energía increíble para la literatura peruana en 9 años. En solamente 9 años escribe 5 novelas épicas, fuertes, portentosas, que a su vez le depararon a él sinsabores a nivel de la crítica en el Perú. Los peores enemigos somos los mismos peruanos, en este caso una crítica tan deleznable, poco creativa, poco sesuda, una crítica bastante inapropiada para el Perú de entonces e irresponsable.
Ya mencionó Odi acerca del problema de Vallejo, cuando aparece Vallejo y la crítica cómo no lo trata bien, lo mismo pasa con Manuel Escorza. Escorza venía de haber trabajado 2 libros de poemas, Las imprecaciones y los adioses, no publicados en el Perú. ¿Qué pasa con Escorza como parte de la generación del 50? Ubiquemos ahora a Escorza dentro del panorama de la generación del 50.